Bien, ¿y usted? ¿Cómo se encuentra? Bien, también, gracias. Un gusto verlo después de tanto tiempo. Así es. Ya. Oye, ¿sabes qué? Yo estaba pensando, Arturo, buenos días. ¿Qué estaba pensando, profe? Estaba pensando, mira, yo tengo este curso igual a este, a las 9:40, ¿ya? Y ¿Ya? a lo mejor había pensado que a lo mejor sería conveniente para ustedes también que juntara los dos cursos en uno y partiéramos todas las clases a las 9:40. Pero habría que ver si ustedes tienen más clases más después, pues ese es el tema. Buenos días, ¿se me Buenos días. escucha? Sí, yo escucho, Arturo. Buenos días. Ah, fantástico, que tenía un problema con el micrófono. Ya, pero estamos. Lo que comentaba, no sé si escuchaste, de que como yo hago este mismo curso a las 9:40, podríamos juntar los dos, total, estamos conversando, no ocupamos espacio, para que no se levanten para que no enciendan la cámara tan temprano, no sé si estarán levantados, pero para que no se enciendan la cámara tan temprano, no sé. Y para ver la posibilidad de que haya más alumnos asistiendo, pero bueno, es algo que íbamos a conversar cuando estemos más. Igual podría ser, pero para mí por lo menos no es un problema a la hora. De hecho, la sesión pasada, antepasada, porque la pasada fue el tema del 18, ¿Sí? tuve un problema y por eso no me pude conectar, la verdad. Sí, claro. Pero Por eso, es la sesión antepasada no asistió nadie. sí, Entonces, no sé, de hecho, apenas vi el correo, le respondí. sí, no, sí, no te preocupes. Si de repente una cosa puntual por el pasado, pero nadie es Yo, como, bueno, yo- yo también acepté la mea culpa en esa ocasión. no, Hasta de repente, le respondí el correo de que me quedé dormido. Perdón, profe, por eso. bueno, no hay problema. Pero podría ser una cosa que podríamos discutir durante la semana. ¿Les parece? Conversamos si están de acuerdo. Voy a mandar un correo, yo creo, preguntando eso, para que no tengamos más complicaciones y ustedes sigan avanzando. Yo en todo caso igual voy a subir estas reuniones a, a la página para que las vean por último, con la salvedad, obviamente, y que me ha pasado en otras ocasiones. No sé si les pasa a ustedes, pero bueno, lo han visto alguna vez, pero el alumno que más reclama por una nota es el que menos atención y menos clases ha asistido, me pasa siempre. Así que esa cosa sí que no. Miren, yo les voy a ser sincero, esto no debiera decirlo, pero lo voy a decir. Si ustedes asisten o no asisten, no es tan crítico. Si ustedes contestan las cosas que yo pregunto de repente y si entregan un buen informe y aprueban el ramo, ni un problema. Si ustedes no asisten a clase, no ven no hacen cosas así y después me hacen un informe malo que les hace repetir el ramo, no me vengan a reclamar. Es lo único que yo digo. ¿Se entiende, no? Ese, Sí, no, tanto obvio, pues. Por eso le digo, si usted me dice, profe, ¿sabe que no puedo asistir a ninguna de sus clases, pero voy a ver de repente lo que sube y después le voy a entregar un informe bueno de acuerdo a lo que hemos hablado? A mí, maní. En realidad no me preocupa. Eso me demuestra que por último trataron de aprender. La universidad no es una cosa así como que vamos a guiarlos de la mano como los niñitos para que ustedes hagan las mejores cosas. No, ustedes tienen que aprender algunas cosas y formarse algunas otras. Este es un ramo de aprendizaje, no es un ramo formativo. Hay otro ramo formativo. No sé si alguno de ustedes tuvo, por ejemplo, métodos gráficos conmigo. yo tuve con usted. Métodos gráficos. Sí. Bueno, aunque parezca raro, ese es un ramo formativo. Así que, ¿cómo que formativo? Porque es un ramo que te enseña a trabajar de alguna manera. No sé si te fijaste en el tema. Te plantea una Ah, ya. forma de trabajo, aparte de que te enseña a dibujar, obviamente, que si vas a aprender un dibujo técnico, te lo puedes aprender en un par de clases. Ujú. ¿Ya? Pero formativo porque te enseña una metodología de trabajo, prepararte, enfrentarte a algo, distribuir, planificar. Eso es un ramo formativo. Pero esto es un ramo como taller, es un ramo de que, oye, tú aprendes esto, lo miras y lo aplicas. Punto. No hay más. Anet, buenos días. Entonces, ese es un tema que hay que tenerlo en cuenta. Ahora sí, Anet, buenos días. Ya, estamos entonces. ¿Les parece si partimos ahora viendo esto? Esto es lo que vamos a empezar a ver hoy día, que es, no, de nuevo, ahí sí. Se ve eso, ¿cierto?
¿Va a tenerlo claro? Sí. Sí, profe, se ve la presentación. Ya, estamos entonces. Vamos a echar una miradita a lo que es básico. Les cuento a ustedes, este es un taller de maderas para trabajo de madera y con los procesos que tienen que ver con las maderas, eso ya lo sabemos. Vamos un poco para reiterar, después que no nos hemos visto en tanto tiempo. Nosotros vamos a ver cómo se trabaja la madera, cuáles son los procesos típicos de madera y las variantes de estos procesos son las que se confluyen en la industria maderera para producir productos de madera. Lo ideal era que esto se hubiera hecho en los talleres de la universidad. No sé, ¿alguno de ustedes? No creo que conozca los talleres de la universidad, del Departamento de Industria. Hay unos talleres muy grandes, con muchas máquinas, maderas bastante antiguas, pero con muchas máquinas. Y nosotros trabajamos ahí con las máquinas haciendo un producto. La idea no es que ustedes se conviertan en maestros mueblistas, ni nada por el estilo, ni maestros carpinteros, ni nada por eso. Pero que sepan visualizar cuáles son los elementos, la forma de trabajo, los distintos procesos que se utilizan y a partir de ahí puedan supervisarlo. Entonces vamos a entregar primero herramientas de supervisión para la industria de la madera en general. Entendiendo una cosa importante, a nosotros como ingenieros, una de las cosas que más nos interesa es la productividad en el puesto de trabajo. Y eso es lo que nosotros queremos observar, y para esto son estos talleres, para un poco mirar cómo es un puesto de trabajo, porque independiente de cualquier cosa, todos los puestos de trabajo operativos tienen los mismos requerimientos. Ya vimos, por ejemplo, al principio, no sé si ustedes se acuerdan, o si no pueden ir a verlo a la página, que hay riesgos laborales generales que deben respetarse, que deben conocerse, y hay unos que son particulares de la industria de la madera, y nosotros en cada una de las actividades o procesos que vamos a ver, vamos a visualizar un poco de esos riesgos. El informe final que ustedes van a entregar tiene que incluir también un poco un análisis de los riesgos, ¿ya? De los riesgos del puesto de trabajo. Así que también está involucrado lo que nosotros vimos en la primera reunión. Ya, primero, nosotros vamos a fabricar cosas y estamos nosotros viviendo desde el año 1985, hace ya mucho tiempo, una idea de gestión de la calidad. Entonces nosotros estamos inmersos en eso y la industria que no responde a esta gestión de calidad muere. ¿Ya? Es una de las cosas que nosotros tenemos que entender bastante bien, ¿ya? Y con mayor cuidado a partir de nuestro proceso de supervisión, es que nosotros vamos a desarrollar productos que cumplan con la calidad. ¿Pero qué es calidad? La calidad es esto. Así es la definición, una definición normativa en base a una norma. La norma es la ISO 9000, 2015, o la ISO 9001, que es la que se puede certificar. Calidad es el grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos, ¿ya? Es decir, si cumple con ciertos requisitos, tiene cierto nivel de calidad. Y eso está claro. Ahora, ¿quién define la calidad? El cliente. En muchos, ¿cómo se llama? En muchos mercados, entre comillas, existe la idea de que quien define la calidad es el tipo que la está fabricando, que está haciendo el producto, y eso es un error. Yo no puedo fabricar un producto extremadamente bueno si no le gusta a nadie o si no tiene la calidad que la gente quiere. Les voy a dar un ejemplo que yo viví, que yo visualicé cuando estaba estudiando también en la universidad. Yo estudié en el mismo departamento de industria donde estuvieron ustedes, en la misma ingeniería industrial. ¿Ya? ¿Cuál era esto? ¿Cuál era este ejemplo? Unas compañeras de la universidad se instalaron con un puesto de carteras para una feria navideña en la Plaza Ñuñoa, donde está. Ellas diseñaron y fabricaron una cartera de madera, por eso me acordé también. Esta cartera de madera era bastante fea. Yo la encontraba muy fea, pero era su producto. Resulta que, supongamos, no me acuerdo exactamente la cifra, pero supongamos que la vendieran en 25.000 pesos. Entonces, ustedes pueden pensar, claro, una cartera de 25.000 pesos está dentro de lo razonable, pero en el mercado hay otras carteras de cuero que valen lo mismo. ¿Ya? Entonces, la gente que las vio, que las miraba, a mí me pareció, digamos, que no la encuentro que valga 25 lucas esta cuestión. Y ellas insistieron, ¿saben qué? Estos son nuestros costos, es el material que estamos utilizando, es la manufactura, los procesos que hemos hecho, y no podemos venderla a menos de eso. Sin embargo, la gente no visualizó que eso costara 25.000 pesos, y sinceramente, creo que vendieron una. ¿Se fijan? Entonces,
por muy buena calidad que ellas consideraran que fuera, los clientes no lo consideraron así. ¿Ya? Y en ese sentido tenemos que revisar el concepto de calidad para que nosotros podamos tener claro lo que el cliente quiere y fabricar productos que sean los que el cliente quiere. Ojalá, si juntamos un buen precio con una excelente calidad, vamos a asegurar nuestro mercado. Y nosotros tenemos que controlar, una vez que estamos en el proceso productivo, que se respete esa calidad. ¿Cómo lo hacemos entonces? Con elementos de supervisión. Entonces, calidad puede ser utilizada acompañada de adjetivos como pobre, bueno, excelente, o sea, hay mala calidad, pobre calidad, buena calidad, etcétera. Pero calidad, al fin, siempre calidad. Inherente, como dice ahí la palabra, significa que existe en él. O sea, los elementos de características inherentes son los elementos de características que tiene el producto para poder venderse. ¿Ya? No es que le estemos inventando, son productos de eso. No podemos, como dice ahí, crearle elementos de calidad que no tenga el producto. Así que con eso estamos claros. Nosotros entonces vamos a supervisar para mantener una calidad definida. Una vez que tenemos clara cuál es la calidad, nosotros lo que tenemos que hacer como supervisores de producción, como encargados de la gestión administrativa en general de un sistema productivo, es controlar esa calidad. Y para eso tenemos que ser claros en la eficiencia del trabajo. Hay una cifra de nuestro país que dice que el 48% de nuestro trabajo es eficiente. Nuestro índice de productividad del chileno es el 48%. ¿Qué significa? Que si estamos 8 horas en el trabajo, 8 horas al día en el trabajo, 4 de esas horas no hacemos nada que valga la pena. Esa es la eficiencia que tenemos en nuestro país. ¿Ya? En otras partes del mundo existe mayor eficiencia. Los japoneses, los alemanes, los suizos tienen una mucho mayor eficiencia que la nuestra. Los suecos tienen una eficiencia muy alta. Los japoneses, a pesar de lo que ustedes creen, no tienen la mayor eficiencia, tienen un 85, 80%, 78%, pero mucho más que nuestro 48%. Los chinos, no tengo datos, pero se está suponiendo, se cree que están dentro del orden del 80-85% de eficiencia en el trabajo. ¿Ya? Ese es un poco el tema. ¿Y en qué se refiere esta eficiencia en el trabajo? En esto, por ejemplo, si tenemos un tiempo diario de empresa de 100%, el tiempo operativo real, lo que nosotros fabricamos, es un 40% apenas. Igual, si tenemos 10 horas, solo 4 de esas horas fabricamos algo, producimos algo. Hay un suplemento por descanso, es un 5% que es obligatorio legal en todas partes del mundo, o en casi todas partes del mundo, no sé cómo será en China, como dicen por ahí. Hay algunos países a lo mejor que no tienen esos controles. ¿Ya? Ese se respeta en todas partes del mundo conocido y se mantiene. Y está dentro de lo que es trabajo. El 45% está incluido entonces. Y hay un suplemento por necesidades personales, que en Chile es un 3% del trabajo. Estos 3 elementos que son inherentes al trabajo, que le pertenecen al trabajo, no se han movido, son un 48%. Esa es nuestra productividad. Hay un factor de valoración, ¿ya? Que lo vamos a ver también más adelante, más profundamente, que tiene que ver con la forma en que nosotros desarrollamos nuestro trabajo, ¿ya? En condiciones fantásticas, en las mejores condiciones posibles, las de Suecia, las de Alemania, las de Europa en general, incluso las de Japón, por ejemplo, estas condiciones son muy favorables y por lo tanto el factor de valoración es mucho menor, ¿ya? Haciendo que entonces que la productividad sea mucho mayor. En países menos desarrollados, incluso el nuestro, estos factores de valoración es mucho mayor, es más complejo trabajar y por lo tanto demora más y es menos eficiente. Por lo tanto, dentro del orden del 3 al 20% también está dentro de estas pérdidas, entre comillas, de eficiencia en el trabajo. ¿Qué es lo que molesta? Esto, que son las suplementos de tiempo por contingencias, que como ven ustedes en nuestro país es bastante alto, por lo que pasó, se quebró la broca, se rompió la máquina, se echó a perder, se reventó un fusible, lo que sea dentro del proceso productivo, esas son las contingencias. Se dio vuelta una carga, se cayeron unas piezas, se tropezó el trabajador, cosas de ese estilo son las contingencias. Y en nuestro país es bastante alto. ¿Ya? Y también están los suplementos de tiempo por demoras. Hay un proceso, una forma de trabajo que tienen los japoneses, que la desarrollaron los japoneses, específicamente en la industria Toyota, que era el just in time, que significa justo a tiempo. ¿Qué implica esto? Esto implica
que yo no voy a trabajar esperando, manteniendo el tema, sino que voy a trabajar con lo que me llega justo en el tiempo que yo llegue. Y esto no es una cosa muy simple. Toyota fabricaba automóviles, fabricaba una gran cantidad de automóviles, pero no fabricaba, por ejemplo, los asientos de los automóviles. Los mandaba a fabricar afuera. Imagínense que un juego de asientos para un automóvil ocupa mucho volumen, y si yo estoy fabricando, no sé, 500 autos al día, 300, 400 autos al día, significa que tengo que tener unas bodegas enormes con estos tremendos paquetes de asientos, lo cual es ineficiente y caro, porque el bodegaje es caro. Entonces ellos empezaron a pensar, y hace mucho tiempo obviamente, que sería mejor ponerse de acuerdo con el proveedor para que les fuera entregando cada cierto tiempo, pero cada cierto tiempo bien controlado, los productos. ¿Cuánto es eso, por ejemplo? 4 veces al día llegaban camiones con los asientos, pero exactamente 4 veces al día, temprano en la mañana, media tarde y muy tarde en la noche. De esa manera no tenían que tener unas grandes bodegas, sino que tenían que tener pequeñas bodegas con la provisión para un cuarto del día nada más, un cuarto de la producción. Entonces se disminuyeron los costos de almacenaje, disminuyeron el transporte de materias primas, todos esos elementos. Acá en Chile no se puede hacer. Bueno, ustedes entenderán que si le pides a un proveedor que te entregue a las 3 de la tarde, tú lo estás llamando a las 2:30 y te dice, sí, ya se fue, a pesar de que todavía están cargando. ¿Ya? O sea, nunca van a responder a la hora. Estas son las demoras. O cuando tú llegas, por ejemplo, con tu material listo para trabajar en una máquina y ves que el proceso anterior todavía está trabajando porque se demoraron, se atrasaron en algo. Esas son las demoras, suplementos por demora. Y aquí en Chile son bastante altas todavía. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de controlar. Tenemos que tratar de que el tiempo operativo sea el más alto y las contingencias y las demoras disminuyan lo más posible. Para entender eso tenemos que entender la productividad. La productividad es re simple. Nosotros vamos a medir siempre, y esto guárdenlo así, siempre nosotros como ingenieros tenemos que tenerlo muy claro, que la productividad es esta fórmula, tal cual. La productividad, P, es lo producido, la producción, dividido por los insumos que nosotros utilizamos. Estos insumos son materias primas, mano de obra y maquinaria. Son esos 3 elementos básicos para la productividad industrial, la productividad en el área productiva. ¿Ok? Por ejemplo, la productividad de la materia prima es esta. La productividad de la materia prima es lo que nosotros producimos dividido por la cantidad de materiales. Por ejemplo, yo fabrico un escritorio por cada 2 planchas. La productividad de la materia prima es un escritorio, 2 planchas. La productividad de la materia prima es un medio, 0,5. Medio escritorio por cada plancha. Esa es la productividad. ¿Ya? Si una persona fabrica, por ejemplo, 2 escritorios con 3 planchas, la productividad es 3 medios, o sea, 2/3, perdón. Y 2/3 es mayor que un medio. Por lo tanto, la productividad de fabricar 2 escritorios con 3 planchas es mucho más alta que fabricar 2 escritorios, o sea, un escritorio con 2 planchas. ¿Se fijan? Así va aumentando y decreciendo la productividad de la materia prima. Este entonces es lo que nosotros tenemos que controlar. Y la productividad de la mano de obra es muy simple. Hay una unidad de medida de trabajo que se llama la hora hombre, que son la cantidad de tiempo de trabajo que yo tengo disponible en un área. Por ejemplo, yo tengo una persona trabajando 8 horas, este día tengo entonces 8 horas hombre disponibles. Si tengo 2 personas trabajando en mi taller, tengo 16 horas hombre disponibles. Si tengo 3 personas trabajando, tengo 24 horas hombre disponibles. Entonces es una cantidad de horas hombre disponibles que yo tengo para fabricar. Y lo mismo pasa, si yo con esas 24 horas fabrico un escritorio, entonces 1 dividido por 24 es la productividad de la mano de obra. Si yo puedo fabricar 2 escritorios, entonces es 2 por 24, o sea, 1 dividido por 12. Un escritorio cada 12 horas hombre. Y así sucesivamente voy incrementando la productividad de la mano de obra de acuerdo a la cantidad y los resultados que tenga en esta área. Y tengo que medirlo de esta forma. Eso es un elemento muy simple. ¿Ya? Se entiende muy básicamente cuáles son estas productividades. Y la última productividad es la maquinaria, que es muy similar a las de las horas hombre. Con la ventaja, por ejemplo, que si yo tengo 2 o 3 turnos, puedo tener en un día más horas hombre, o sea, más horas máquina que horas hombre. Muy simple, una máquina que puede trabajar 24 horas al día, entonces tengo 24 horas máquina por día, lo cual hace entonces, no que la productividad aumente, sino que sea mayor cantidad de tiempo disponible para trabajar. Y la medida es la misma.
si yo puedo fabricar dos unidades por cada 24 horas, es una productividad, pero si puedo fabricar 4 unidades por esas mismas 24 horas, mi productividad ha aumentado. ¿Se entiende, no? Aumenta a medida que con la misma varas máquina hago más, o aumenta a medida que eh, puedo fabricar la misma cantidad con menos horas máquina. Lo mismo pasa en cada uno de estos ejemplos. Ya aumenta la productividad si yo puedo fabricar más productos con la misma cantidad de material, o aumenta la productividad si yo puedo fabricar la misma cantidad de productos con menos material. ¿Y cuáles son los elementos que influyen en la productividad? Tenemos lo que se llama en inglés las 4M. Las 4M entonces son este tema de la productividad. Hay 4 elementos que se materializan en estas 4M. Primero el man, el operario. Los gringos lo llaman man nomás. El operario es un elemento que influye en la productividad, que si sigue los estándares, si se acepta su eficiencia, si sabe de qué se trata, cuál es el problema, si es responsable la persona, si está dispuesto a mejorar, si es competente, es decir, si tiene las competencias necesarias para trabajarlo, se le asignó el trabajo adecuado, la gente puede trabajar en muchas condiciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, una persona tiene ciertas características que lo hacen trabajar bien de alguna manera y tiene otras que no las sirven. Supongamos, por ejemplo, que una persona durante toda su vida estuvo rompiendo, ¿cómo se llama? Rompiendo pavimento con una máquina de estas pavimentadoras. Y ahora quiere ser relojero. Las competencias que tiene son totalmente distintas. Tiene una tremenda fuerza que el relojero no necesita, tiene poca habilidad fina que se le destruyó por el trabajo con una máquina, no va a poder trabajar de relojero, no es competente para trabajar con relojero, por mucho que sepa de relojería y pueda entender la relojería y sepa definirte todo lo que hace un reloj. ¿Ya? No tiene las competencias para trabajar. Entonces tenemos que tenerlo muy claro. Se le asignó el trabajo adecuado, mantiene buenas relaciones humanas, es saludable, eso no debería estar incluido, pero es cierto, una persona que tiene poca salud, muy débil o propenso a enfermarse, no va a trabajar adecuadamente, entonces hay que tener mucho cuidado en eso. O si le afecta algo, por ejemplo, es alérgico a ciertos procesos, o sea, ciertas materias primas, tenemos que tenerlo en cuenta para ver que eso influye en la productividad. ¿Ok? Elementos que influyen en la productividad, las 4M, material, también está el material. Existen errores en el volumen, existen errores en la graduación, errores en el nombre de la marca, algunas impurezas en las materias primas, el nivel de inventario es adecuado, lo que vimos por ejemplo con el Just in Time en Toyota, hay algún desperdicio en el material, es adecuado el manejo. Ya, todos estos elementos tenemos que encontrarlos. Fíjese, por ejemplo, que en una ocasión, hace muchos años, en una fábrica de muebles, la gerencia decidió que iba a aceptar una oferta de una empresa productora de tableros y que iba a comprar 5.000 planchas de tableros para poder tener un buen stock porque están a muy buen precio. Sin embargo, no se percataron en su momento o no escucharon a la persona indicada que les dijera que las bodegas estaban llenas todavía de material, no había manera de poner esas 5.000 nuevas planchas, guardarlas en la bodega, y muchas de ellas tuvieron que guardarse al aire libre, con lo cual hubo una merma de materia prima bastante alta después por las intemperies. Entonces, no fue correcto el manejo del material en esas condiciones. Al final las planchas resultaron tanto o más caras que si hubiéramos comprado, si se hubiera comprado de una forma más acotada. Así que hay que tener muy claro entonces cómo es el manejo del material para que sea eficiente. ¿Es adecuado el manejo que se está haciendo? ¿Está abandonado el trabajo en el proceso? De repente pasa que por alguna razón no se puede hacer algo y termina una cosa así, sigamos con otra cosa mientras tanto y al final esa materia prima queda y nadie la vuelve a retomar. La forma en que arreglamos la estructura, el layout de la empresa para poder manejar estas condiciones de trabajo también tiene que tener claro. Y el estándar de calidad también tenemos que tenerlo muy claro. Por ejemplo, hay mucha gente que critica a la industria japonesa, a la industria china, perdón, diciendo que son productos de mala calidad, cuando la mayor parte de las veces la calidad de producción es muy buena. Sin embargo, algunos materiales no tienen la misma calidad que su contraparte europea o americana. En los vehículos se nota mucho, cuando vemos que materias primas que tienen no son, a pesar de que el diseño es el mismo, la forma de fabricar es la misma, pero los materiales que producen no son exactamente los mismos, el mismo nivel de calidad que los otros. Por ejemplo, en los motores de los vehículos, que hay ocasiones, no siempre, pero hay ocasiones en que falla el material. Cuando los soportes de los
que los motores, por ejemplo, tienen gomas que son bastante menos resistentes, por lo tanto, con el tiempo empiezan a sonar más los motores, a hacer más ruidos, porque las gomas que están utilizando no son las adecuadas, por ejemplo, o no tienen el mismo nivel, a pesar de que el diseño es el mismo. Otros elementos que influyen en la productividad es la máquina, el machine, como llaman los gringos. Las instalaciones, dónde estoy fabricando, satisface los requisitos de producción, satisface la capacidad del proceso, la lubricación es adecuada la inspección, hay problemas con las maquinarias, se detiene con frecuencia por dificultades mecánicas, satisface los requisitos de precisión, hay ruidos extraños, es adecuada la disposición de los equipos. Una de las cosas, por ejemplo, que influye mucho en la falla es que un proceso termina y tenemos que trasladar materia prima a otro proceso que está muy lejos. Entonces ese traslado, que es innecesario, que no tiene mucho sentido, va perjudicando el material y va haciendo que esto sea menos eficiente también. Hay suficientes máquinas instaladas, está todo en buen orden de operación, está todo funcionando, eso tenemos que tenerlo muy claro para saber si estamos afectando la productividad de nuestro proceso. Otro elemento es el método de operación. Los estándares de trabajo, la forma en que nosotros definimos cómo se debe trabajar está claro, se han mejorado, antes era de una manera hasta mejor o no, es un método seguro. Fíjese que una cosa importante, a pesar de que la gente no lo considere, en muchas ocasiones la seguridad del proceso influye en que la productividad sea buena o mala. ¿Por qué? Porque si el proceso tiene algunas complicaciones, si el proceso es inseguro, la gente va a trabajar con inseguridad, el proceso va a ser más lento, va a tener que tener mayor cuidado, y por lo tanto el efecto de la eficiencia va a ser mucho menor. ¿Ya? Es adecuada la secuencia de trabajo también, es adecuado el ajuste de máquina, la temperatura de humedad, la ventilación, todos los elementos que están alrededor del proceso también tenemos que tenerlo en cuenta. Estos entonces son los 4 elementos que influyen en la productividad. ¿Ok? Y el último elemento que vimos ahí, que era el factor de valoración, esto está definido por la Organización Internacional del Trabajo y tiene que ver entonces con estos temas. Hay 4 temas, 4 aspectos del trabajo que tenemos que tenerlo muy claro cuando estamos desarrollando este trabajo. La fuerza que necesitamos desarrollar, la atención que necesita el proceso, la posición en que estamos trabajando y el medio ambiente. Es decir, la fuerza, si utilizamos menos fuerza, si requerimos menos fuerza, va a ser menos cansador, más eficiente y más rápido hacer este proceso. ¿Ya? Aquí hay, por ejemplo, 5 niveles, de 0 a 250 gramos, el nivel más bajo, y más de 11.400 gramos, más de 11 kilos, es el nivel más alto. 11 kilos 400 está definido entonces por la Organización Internacional de Trabajo como la mayor fuerza que puede ejercer una persona durante un proceso continuo de trabajo. Ojo con ese tema. Si yo estoy desarrollando mucho más de 11 kilos 400 en todo el proceso, necesito ayuda mecánica. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y 11 kilos 400 está definido de esta manera porque es la carga normal de una pala con tierra cuando estamos haciendo una excavación. Entonces eso es lo que se define como la carga máxima. Lo más que puede desarrollar una persona cargando siempre, o sea, haciendo siempre el esfuerzo, es 11 kilos 400. Nosotros visualizaríamos entonces un proceso y veríamos en qué nivel de esfuerzo está para asignarle un valor. Si está entre 1.490 y 5.600 gramos, le asignamos el valor 3, por ejemplo. Y así es simple, en lo que se refiere a la fuerza. La tensión también. En la atención es que desde que no tengo que poner la atención, a pesar de que yo no conozco ningún trabajo, no he visualizado ningún trabajo en que no se tenga que poner una atención en el proceso, lo que estoy haciendo, pero puede existir en alguna parte, yo no lo niego. Desde que no necesito poner atención en lo que estoy haciendo, hasta que tengo que tener una alta concentración siempre durante el proceso. Por ejemplo, cuando estoy soldando, cuando estoy trabajando con elementos que pueden dañarme, que pueden dañarse a sí mismos porque no han sido controlados, tengo que tener entonces una concentración muy alta. Según los niveles que tenga, desde nula, leve, normal, alta, en algún ciclo y alta en todo el ciclo, voy a tener el valor asignado para ese factor. El otro elemento es la posición en la que estoy trabajando.
desde lo más común, que es sentado, pero sentado correctamente, con los dos pies apoyados en el piso, con los dos pies apoyados en el piso exactamente, con la espalda derecha, sin hacer mucho esfuerzo, sin tener que estirarme ni moverme mucho de mi asiento. Entonces, eso es lo más normal, lo más cómodo para trabajar. Entonces, ese tiene un factor muy bajo, hasta estar trabajando en otra posición cualquiera, por ejemplo, un mecánico que tiene que meterse dentro del motor o debajo del auto. Esas son unas posiciones más cansadoras. Lo mismo cuando estoy, por ejemplo, de nuevo, el tema de cavar zanja o hacer, o mover con pala. Mover una pala no es ninguna de estas posiciones, es otra posición, es una posición bastante incómoda de trabajo y bastante cansadora, por lo tanto tiene un elemento de valoración bastante más alto. El ambiente de trabajo es el último factor que tenemos que tener en cuenta, y esto es muy claro. Esto es muy simple de entender. Por ejemplo, veamos a una secretaria trabajando, una asistente administrativa, un asistente administrativo trabajando en una oficina, que mueve, por ejemplo, un lápiz o el teclado de un computador, de repente mire lo que está haciendo, visualiza el tema, está sentado trabajando, entonces es bastante correcto. Pero, sin embargo, es distinto que esté trabajando en en una oficina inteligente, en un edificio inteligente, en el barrio alto, por ejemplo, en una oficina comercial, a que esté trabajando en un container en una empresa constructora. Las actividades son las mismas, sin embargo, el ambiente que está trabajando es muy distinto. Entonces, desde un elemento ideal, que está todo bastante regulado, hasta con música ambiental, si se quiere, hasta donde hay elementos peligrosos, exceso de calor, exceso de temperaturas, bajas temperaturas, muy poca humedad, mucha humedad, mucho ruido, por ejemplo, o algunos contaminantes, partículas en suspensión en el aire, etcétera. Todos esos son elementos peligrosos que deberán controlarse y afectan la valoración. Entonces yo, para determinar un trabajo, tengo que determinar cuáles son los grados en que cada uno de estos 4 elementos está, los voy sumando. Por ejemplo, si son todos iguales en el 3, 6, 9, 12, y el porcentaje de incremento es 12%. Ya, si son altas en todas partes, 5, 10, 15, 20, el porcentaje de incremento es 20%. Y así voy combinando. 1 de aquí, más 2 de acá son 3, más 3 de acá son 6, más 1 de acá son 7, entonces el porcentaje de incremento es 7%. Y así funciona este factor de valoración. Como ven ustedes, es desde lo mínimo, 3%, 4%, hasta el máximo 20%, que era el factor de valoración que vimos en la primera tabla. ¿Ok? Eso es entonces el tema del factor de valoración, o de la forma de trabajar. Ya ahí tenemos que tenerlo en cuenta cuando estamos visualizando a la gente que está trabajando en los distintos puestos que vamos a visualizar en nuestro análisis, en nuestro estudio. Veamos otro elemento que es que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros estamos trabajando, vamos a conocer estos factores de evaluación, vamos a ver cómo se trabaja, pero le vamos a decir a la gente, a los operarios, cómo tienen que trabajar, cuáles son las actividades que tienen que realizar, cuál es el orden, porque nosotros vamos a diseñar o controlar un sistema productivo. En ese sentido, hay una serie de operaciones que deben realizarse, y esta serie de operaciones tienen que realizarse de una manera específica, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que visualizar. Eso es lo que nosotros tenemos que estar viendo, en realidad. Ah, ¿para el otro lado? No, igual. Ahí está. Se ve bonita esa luz aquí. Ahí. Bueno, lo que nosotros tenemos que ver entonces es de qué manera le comunicamos a la gente, cuál es la manera en que podemos trabajar, y además, cómo podríamos controlar adecuadamente eso. Existen muchas variantes, pero hay una que es importante, que es como la madre de todas las otras variantes, que es lo que se llama el diagrama de proceso. El diagrama de proceso es una herramienta que se utiliza para mostrarle a la gente cuál es el orden de las operaciones que yo debo realizar, cómo se tienen que realizar, de una manera simple y gráfica. Es un diagrama, por eso es más simple de entender, no necesita tanta explicación. Entonces yo diseño esta manera de trabajar, construyo un diagrama mostrando ese diseño, y se lo entrego a la gente para que trabaje de acuerdo a esa estructura de trabajo que hemos definido. Y por otro lado, si el trabajo está realizándose, yo tengo también un diagrama similar, basado en la misma estructura, que me permite controlar los diversos aspectos de este proceso y ver si se están cumpliendo adecuadamente. El primer diagrama, ese diagrama que muestra a la gente cómo debe realizarse un trabajo nuevo, algo que no se había hecho antes, se llama diagrama de árbol,
porque tiene la forma de árbol cuando lo construimos, y eso me permite mostrar algo que no existe. Se me ocurrió a mí la forma de trabajar y yo se las planteo a la gente. Eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar. El segundo diagrama, que es el que controla, es una planilla donde voy viendo cómo está trabajando la gente y voy anotando los procesos, tiempos y actividades que se están desarrollando. De esa manera puedo determinar qué tan eficiente o no es el proceso. Y esto es de esta manera, con estos elementos. A ver de nuevo. Ya, estamos con esto. Se ve también, ¿cierto? Este va a ser Sí, se ve. nuestro elemento que vamos a estudiar. Todas estas cosas las voy a subir a la página para que la vean también, junto con algunos otros documentos que son importantes, para que nosotros podamos entenderlo y tengámoslo como un elemento de consulta después, porque en el informe les voy a pedir que construyan un diagrama de operaciones de acuerdo a lo que vean en el video que les voy a mostrar de la gente trabajando. Van a construir este diagrama. Un diagrama de operaciones productivas, o diagrama de árbol, diagrama de planilla, se construye con 5 elementos básicos. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? Mostrar la secuencia cronológica de todas las operaciones, inspecciones, tiempos permitidos y materiales que se utilizan en un proceso de manufactura o de negocios, desde la llegada de la materia prima hasta el empaquetado del producto terminado. Desde que iniciamos el proceso hasta el que lo terminamos. Queda todo demostrado en este diagrama. Cuando se está diseñando un proceso productivo, se denomina diagrama de árbol. ¿Ya? Lo otro es controlar la secuencia de operaciones con el fin de determinar su real cumplimiento y permitir alcanzar los objetivos productivos fijados. Esto ocurre cuando el proceso se está desarrollando y en este caso se denomina diagrama de control. ¿Ya? Así que tenemos entonces los dos objetivos de este diagrama. ¿Cuáles son los elementos? Primer elemento es una operación. Vamos a llamar operación a una actividad productiva específica, concreta, determinada, muy controlada. Y se identifica mediante un círculo y un número correlacional anticipado por la letra O. Nosotros cada vez que tengamos una operación vamos a tener un círculo, en este caso es O01, O02, O03, O04, O10, O20, O30, O50, O200, las operaciones que se necesiten. Entonces cada vez que tengamos una operación específica, controlada, con inicio y con fin, vamos a tener una operación. O, ¿ya? Un circulito. Esto es importante porque ojalá todo fuera operación, porque las operaciones son las que generan valor en el proceso. Yo defino una operación porque una vez que pasa por esa operación, el producto tiene otro valor, y se incrementó su valor, se incrementó su costo, se incrementó su valor. Entonces yo puedo tener mayor posibilidad de venderlo mejor, de tener otro precio. Entonces eso es lo que tenemos que tener muy claro siempre, ¿ya? Enfoquémonos siempre en lo posible dentro de que esto sea lo que más realicemos, las operaciones sean lo más común dentro de mi proceso productivo. ¿Por qué? Porque hay otras actividades, por ejemplo, esta actividad de inspección. Es una actividad de control de especificaciones y se identifica mediante un cuadrado y un número correlacional anticipada por la letra I. Son bastante similares, tienen más o menos el mismo tamaño. La inspección 1, la inspección 01, la inspección 02, inspección 03, inspección 04, inspección 10, inspección las que sean. Ojo, las inspecciones son necesarias y tenemos que utilizarlas de manera correcta, de manera eficiente. Poner muchas inspecciones es bastante caro y no nos sirve mucho porque las inspecciones no aumentan el valor de las cosas. Si yo tomo un disco y determino su diámetro, no estoy generando mayor valor en eso. Estoy cargándole con mayor costo, que es distinto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque medir es una operación que cuesta, tiene un costo, porque hay un inspector, hay herramientas involucradas, hay instrumentos involucrados. Entonces, si yo inspecciono, estoy gastando en algo, estoy aumentando el costo de eso. Y mientras menos tenga, mejor. Sin embargo, hay que reconocer que las operaciones son necesarias. Y yo voy a utilizarlas de manera sabia, por decirlo de alguna manera. Voy a poner una inspección después que cierto elemento necesita, evidentemente, ser registrado para continuar con el proceso adecuadamente. Una perforación, por ejemplo, puede ser crítica para el proceso siguiente, porque si está corrida, si tiene otro diámetro, no va a poder funcionar más adelante. Entonces, ¿sabes qué? Después de hacer esto y de hacer esta perforación, yo voy a inspeccionar la perforación. Ya, aquí, ahí pongo una inspección, perfecto, para asegurarme algo.
porque si no me aseguro de algo, la posibilidad de que esto no sea correcto va a ser mucho más cara más adelante. Además, yo voy a poner una inspección cuando existe una posibilidad de error, ¿ya? Yo no voy a inspeccionar, por ejemplo, no sé, si lijaron, el lijado que tuvo una pieza. Si se lijó la pieza, uno lo puede ver, listo, no voy a inspeccionarlo. El mismo operario va a lijarlo y a dejarlo bien. No es crítico que esté tan bien lijado en un momento dado, ¿ya? Eso es lo que tengo que tener muy, muy claro entonces. Partes de los procesos no necesariamente se inspeccionan, pero aquellos elementos críticos sí. Y tener cuidado de que la inspección normalmente la hace un inspector y por lo tanto es un elemento, una actividad cara. Así que tenemos que tratar de evitarla dentro de lo posible, sabiendo que hay que tenerla. Son dos de los elementos básicos. Otro elemento básico es el transporte, que corresponde al desplazamiento del material o las piezas dentro de la planta productiva. Se identifica mediante una flecha y un número correlacional anticipado por la letra T. T01, T02, T03, T04, T10. ¿Ya? Entonces, esta flecha tiene esta forma, no tiene otra, no pongan otras formas. Y aquí pongo todos los transportes que nosotros estamos desarrollando, estamos viendo. Fíjense una cosa, los transportes tampoco generan utilidades, ya también son costos. Entonces, yo voy a tratar de que se generen la menor cantidad de transporte posible. Eso de que yo termine un proceso y tengo que llevarlo en un carrito a otro proceso más allá, es un costo y un peligro muy grande. Lo ideal sería que yo termine un proceso, dejo el producto al lado de la máquina, y ese lado de la máquina es la entrada del proceso siguiente. Así no hay transporte. Ojalá. Eso es lo ideal. La mayor parte de las veces las empresas productivas no están desarrolladas de esa forma, ¿ya? Y por lo tanto existe un transporte que hay que tener en cuenta. Así que nosotros vamos a entender que estas dos, operaciones e inspecciones, son los principales elementos que nosotros ponemos en un diagrama cuando estamos desarrollando el diagrama y agregamos el transporte cuando estamos verificando cómo se desarrolla este proceso. Porque estos son elementos que nosotros en el transporte tenemos que medir. También está la demora. Y obviamente nadie programa una demora. Así que en el diagrama de árbol no existe la demora. ¿Ok? No hay demoras en los diagramas de árbol. Es una actividad de atraso no anticipada que normalmente se registra solamente en el diagrama de control y se identifica mediante un semicírculo y un número correlacional anticipado por la letra D. La demora 01, la demora 02, la demora 03, la demora 04. Si yo miro un proceso hoy día, puedo encontrar 3 o 4 demoras y las registro en mi planilla. Y a lo mejor mañana las demoras son distintas. Por lo tanto, no es una cosa que yo planifique. Y de hecho, esto es lo más doloroso dentro de la verificación del proceso. ¿Por qué se produjeron esas demoras? Entonces tenemos que tenerlas muy en cuenta. ¿Cuáles son las razones por las cuales se provocan estas demoras? Y esas son las razones que debería estar controlando lo mejor posible. ¿Ya? Y el último elemento es el almacenamiento. Con este elemento se muestra cuando un producto o un material se almacena tanto de manera transitoria durante el proceso o de manera definitiva para su entrega al cliente. Se identifica con un triángulo invertido y un número correlativo anticipado por la letra A. A01, A02, A03, A04, A010. Un almacenaje transitorio es, por ejemplo, cuando yo necesito vender o fabricar 20 unidades de algo, pero mi lote productivo, es decir, lo que me sale más eficiente es fabricar 50. Entonces yo no fabrico 20 porque me va a salir más caro, sino que fabrico los 50 y en una parte del proceso sigo con los 20 y ese materia prima de esos otros 30 almacenados en alguna parte dentro de la fábrica. No están en la bodega de materias primas, no están ahí, no están en la bodega de productos terminados, están en una bodega de tránsito. Eso es entonces cuando yo tengo almacenado este material en tránsito. Mi proceso tiene que determinar si es eficiente o no mantenerlo almacenado durante unos par de semanas hasta que se reinicie este proceso de nuevo. Y finalmente hay que aclarar, el último elemento de un proceso productivo va a ser siempre el almacenamiento en la bodega de productos terminados. O sea, todos los diagramas de árboles van a terminar con este A en alguna parte, sea la 1 o la 2 o el almacenamiento que sea, pero en la bodega de productos terminados. ¿Cómo se construye? Por ejemplo, el diagrama de árbol para diseñar un proceso productivo aún no existente. Se inicia
seleccionando la pieza más importante o la que incluye la mayor cantidad de procesos en su elaboración. Yo siempre doy el ejemplo de que si estuviéramos fabricando una bicicleta, si ustedes conocen las bicicletas, tienen una serie de elementos que la componen. Si yo la estoy fabricando, lo primero que debo tener como elemento es el marco. A ese marco llegan todos los demás, llegan las ruedas, llega el asiento, llega el motor, llegan los pedales, llega el volante, llegan los alambres, llegan todos los elementos a eso. Entonces, el marco de la bicicleta sería mi pieza principal. Y yo voy a ver cómo fabrico este marco de bicicleta y le pongo aquí el primer nombre. Entonces, en la parte superior derecha de la hoja, que se pone de costado, yo construyo este elemento cubierta. Esta se ubica en el extremo superior derecho y se identifica con una línea recta, teniendo el nombre de la pieza en su parte superior, por ejemplo, si va a ser una mesa, una cubierta, y el material en su parte inferior. Ya sabemos entonces que la primera pieza es una cubierta de pino de 500 por 700. Desde el extremo derecho de la línea, de acá, se traza una recta vertical en donde se posicionarán las operaciones que incluyen la fabricación de esta pieza en forma ordenada y correlativa. Aquí, por ejemplo. ¿Ya? La primera operación que viene es la operación de corte. Entonces marco un círculo como una operación, corte en el cierre de banco. A partir de allí se registrará la primera operación que se le realiza a la pieza. Si es madera, por ejemplo, lo primero será cortar. Esta operación se nota con un círculo y con una línea horizontal a la izquierda que indica el proceso, así como una línea horizontal a la derecha que indica la máquina o sección involucrada. El número identificatorio se incluye cuando se ha terminado todo el diagrama. Ahí construye los números. Ahí pongo los números de aquí dentro. ¿Eh? Cuando ya está listo, recién pongo los números. Ojo que este es ingreso de izquierda a derecha y este es de izquierda a derecha. Todo lo que entra al proceso viene por el lado izquierdo hacia la derecha, no importa dónde sea, de izquierda a la derecha. ¿Ok? De la misma forma se van agregando las operaciones y actividades que se requieren en el orden correspondiente y siguiendo la línea vertical de la pieza. Por ejemplo, podemos incluir una inspección de dimensiones luego del corte. ¿Ya? Entonces, cubierta de pino 500 por 700, lo primero que hacemos es cortar en la sierra de banco y luego, ¿se fijan? Viene después la dimensión, un control de calidad. ¿Ya? Control de calidad verifica la dimensión de este producto. Así de simple. Así vamos construyendo cada uno de estos elementos y vamos bajando por la pieza, por la línea, hasta poner todas las operaciones en el orden. La primera está más arriba y la última está más abajo. Cierto elemento, por ejemplo, de unión, si esto es una línea de pieza y esto es otra línea de pieza, cuando se juntan, se hace de esta manera. Esto se junta aquí. Esta es la línea de flujo vertical y esta es una línea de conexión horizontal. Se fijan, de izquierda a derecha hacia la pieza. Todo va a quedar de esta manera. Entonces, todas las líneas de proceso de cada una de las piezas van a ir bajando y en un momento se van a juntar en esta línea vertical, que es la línea que debería seguir todo el proceso. Por eso tiene esta forma de árbol. Se ve una línea, termina en una línea, pero arriba están todas las ramas de este árbol. Entonces esta línea horizontal, si no hay unión, me hago un salto de esta manera para indicar que aquí no se tocan, la línea de flujo vertical y una línea horizontal. Hay que tratar de evitar estas cosas igual. Hay rutas alternas, por ejemplo, yo voy a llegar a un punto en que voy a mandar cierta cantidad de materias por este lado y cierta otra cantidad de materias por este otro lado, porque son máquinas distintas, procesos distintos, yo lo voy a tener que manejar de esta manera. O retrabajo, que significa cuántas veces voy a darme vuelta. Por ejemplo, si yo llego al proceso de pintado y le voy a dar 3 manos de pintura, voy a pintarlo 3 veces, yo hago esto y le pongo acá, aquí al ladito, el número de veces que lo estoy desarrollando. Por ejemplo, podría poner aquí al lado el número 3 y decir que esta operación según se repite 3 veces. Entonces así estoy indicando mucha información respecto a ese tema. En cambio, y esto es bastante simple, pero en cambio, por ejemplo, perdón, una vez que se terminaba una línea, se dibuja otra para indicar una segunda pieza y así sucesivamente. Las nuevas piezas se ubican a la izquierda de la principal y cada vez que se termine, se deberá unir a la pieza correspondiente mediante una línea horizontal hacia la derecha. El último icono del diagrama debe ser el triángulo de almacenamiento, que no aparece aquí, por ejemplo. Pero esta es la línea principal, ¿se fijan? Va bajando por acá. Esta es otra línea que va construyendo, que va bajando. Esta es otra, son 4 piezas, entonces esta, 1, 2, 3, 4, la primera, la que viene y la otra más. Cuando yo termino esta, por ejemplo, realizar esta operación completa, lo último que yo le hago es revisar algo, llego a la unión. Uno estos elementos.
le agrego otros materiales con esta línea y sigo procesando. Termino esto y aquí ya hago este proceso, llego hasta acá, hasta este elemento, aquí. Termino esto entonces y ya está todo terminado. Y llego entonces a este punto donde agregándole otro material, termino el proceso final y aquí está terminado completamente mi proceso. Fíjense que esto me indica una cosa, yo hago esta operación, esta otra, pero esta operación que está aquí, que está en la misma línea, no puedo hacerla a menos que haya hecho todas estas otras. Lo mismo, esta operación que está aquí, que está en esta misma línea, hago esta operación, esta, pero esta no la puedo hacer porque necesito que esta esté completada. Fíjense, ahí lo muestro. Entonces, este diagrama me muestra muy básicamente, pero muy fácilmente a la vez, cuáles son los elementos, cómo debería ser el proceso para yo pudiera fabricar lo que yo necesito fabricar. Este es un producto que tiene 4 piezas, cada una de las piezas se fabrica de esta manera y se encuentran de esta forma y son las actividades que se desarrollan para completar el producto. Es re fácil y es muy básico y es lo que se utiliza para el producto. ¿Estamos entonces? Sí, profe. Estábamos viendo entonces que estos elementos son bastante más simples en términos generales y son los que contribuyen a la construcción de un sistema de operaciones. Yo voy a subir a la página, bueno, aparte de este video, voy a subir a la página también las 2 presentaciones y voy a subir un par de ejemplos de esto también para que los vean, ya, y vayan trabajando con eso. La próxima reunión vamos a seguir trabajando con estos temas y ya con los primeros procesos ya vamos a hablar ya de la madera, de los tableros, de los elementos productivos básicos. ¿Estamos con esto, chicos? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, quedó todo súper claro, profe. Profe. Ya, si tienen alguna duda, echen una miradita después a las presentaciones y si tienen alguna duda también la seguimos conversando en la próxima reunión. Ya entonces, que estén muy bien, cuídense, nos vemos. Cuídese, profe. Todo perdido, Que esté profe. muy bien. Un buen día.